NTN 24 debate la noticia. A esta hora establecemos contacto vía Skype desde París con Eduardo Mackenzie, es periodista y escritor franco-colombiano, autor del libro Las FARC, fracaso de un terrorismo. Señor Mackenzie, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Lo escucha toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Bienvenido. Buenas tardes, Jason. Un saludo a toda la audiencia en Estados Unidos y de la América Latina. Bueno, usted conoce perfectamente el contexto de esta organización considerada terrorista en Estados Unidos, en Colombia, en la Unión Europea, y que durante los últimos 50 años ha sido protagonista de atroces crímenes contra la población civil en Colombia. ¿Cómo evaluó usted lo ocurrido en Noruega una vez se sentaron ambas delegaciones y empezaron a hablar de paz? ¿Le deja una sensación de optimismo o pudo también notar las diferencias entre las partes? Bueno, todo intento de negociar una paz en Colombia es algo positivo y hay que valorarlo con mucha esperanza. El problema es que el discurso, las palabras que han lanzado los dirigentes de las FARC que estaban en Venezuela o en La Habana en estos días pasados, no dejan mucha esperanza para que no vemos cómo de una actitud tan dura como la que han asumido se pueda avanzar hacia una negociación real que le dé al país la paz dentro de parámetros de justicia y de verdad que necesita el país. Señor Mackenzie, buenas tardes. Andrea Bernal lo saluda. Después de lo que escuchamos hoy, donde ya se vieron de todas maneras las primeras fricciones entre los equipos negociadores, muchos analistas, se lo pongo a usted la pregunta, piensan que simplemente las FARC están usando esto como una palestra internacional con un discurso muy político y muy radical. Nada ha cambiado. Buenas noches, Andrea. Sí, yo comparto esa visión que tienen algunos observadores. En primer lugar, porque sabemos muy bien lo que han hecho las FARC en las anteriores negociaciones de paz. Ellos utilizaron las negociaciones que el gobierno colombiano hacía de muy buena fe para fortalecerse desde el punto de vista político y militar y diplomático. Esas conversaciones pasadas en el Caguán, que duraron 3 años, que costaron la desmilitarización de 62.000 kilómetros cuadrados del país, culminaron en nada, o culminaron en algo peor, en el fortalecimiento de las FARC. En ese periodo, las FARC intentaron incluso asaltar a Bogotá. Hicieron una expedición que fue un fracaso y eso hay que recordarlo hoy en día. En ese mismo periodo intentaron también, es decir, cuando se culminó ese proceso, intentaron inundar a Bogotá, destruyendo una represa inmensa que surte de agua a Bogotá. Eso no lo podemos olvidar. Entonces, esos son los antecedentes de las FARC como negociadoras de la paz. Entonces, eso no nos da mucho ambiente para ser optimistas. Además, están las declaraciones de Granda, de Timochenko, de todos ellos recientemente, en donde dicen que ellos no secuestran a nadie, que ellos no tienen secuestrados, que ellos no son agresores del pueblo colombiano, que ellos son una víctima, más bien. Entonces, con posiciones tan brutales, ¿cómo se puede negociar algo? Quiero preguntarle, señor Mackenzie, aunque el delegado del gobierno de Colombia, el señor Humberto de la Calle, ha dicho que se va a hablar de paz, que no se va a discutir el tema de la inversión extranjera, que no se va a discutir tampoco el tema militar, ¿usted no cree que las FARC vayan a sacar a relucir estos temas en medio de las mesas de negociaciones? Es que ya lo sacaron a relucir en el documento que se firmó después de los contactos discretos entre el gobierno y las FARC. Ese es un documento bastante largo donde hay una cantidad de puntos de lo que se va a abordar y en qué orden se van a abordar. Hay una cantidad de elementos que analizados con detenimiento indican que todos estos puntos, por ejemplo, la configuración de las Fuerzas Armadas, se van a discutir. La cuestión de la tenencia de la tierra en Colombia también se va a discutir. Es decir, en ese documento no hay ninguna frase que diga aquí hay unos temas que no se pueden tocar. Es decir, las instituciones colombianas no se van a tocar,
las Fuerzas Armadas colombianas no se van a tocar, la justicia colombiana no se va a tocar. No hay nada que indique esa cuestión. Esa es una falla primera de esos primeros contactos que hubo entre el gobierno y las FARC. Le agradecemos muchísimo al señor Eduardo Mackenzie, él es periodista y escritor franco-colombiano, autor del libro Las FARC, fracaso de un terrorismo, por su tiempo. Muy amable. Con mucho gusto. Muy gentil.